Bueno, Fran Maena, vamos a comenzar entonces. Fran quiere que le hagamos preguntas. De todas maneras, yo creo que lo mejor sería que tú, en principio, nos digas eso, quién eres y qué es lo que estás haciendo. Bueno, en primer lugar, muchas Voy a decir gracias. un poco de tu currículum también, que no lo he dicho. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido. La verdad que no paramos tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que esto fuera, pues, como dice Juan Pablo, una especie de conversación, ¿no? Porque, bueno, voy a hablar un poco de mi trabajo, que yo trabajo mucho sobre Internet, ¿no? Sobre las cosas que nos pasan a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y cómo está la sociedad. O sea, realmente, quizás empezando por una pregunta, algo que alguna vez me han cuestionado algún crítico, algún comisario, es como que mi trabajo realmente está muy relacionado, a veces demasiado, con todo ese mundo de Internet, con los memes y con todas estas imágenes que consumimos en las redes sociales. Y que cómo veo yo la relación entre algo que es tan rápido de alguna forma, tan efímero, exactamente, y cómo veo yo, o si me preocupa de alguna forma, pues la influencia de esto en mi trabajo. Y yo realmente, siempre que me hacen esa pregunta, tengo mucho en mente a Eduardo Arroyo, que es un pintor, que es un artista que para mí, bueno, es una gran influencia, porque él siempre decía que no... O sea, Eduardo Arroyo siempre se le ha asociado mucho con la pintura narrativa y todo esto, pero él se quejaba un poco de esto siempre porque decía que pintaba realmente lo que estaba sucediendo en su sociedad, en su época, en su momento, y eso yo creo que precisamente por eso no me preocupa que mi trabajo provenga de algo tan efímero, porque seguramente evolucionaré con ello y si de repente viene otra cosa, pues me adaptaré a ese nuevo momento, ¿no? Y es casi mi mayor interés saber reflejar muy bien, y lo que más me preocupa es saber reflejar muy bien qué está pasando en este momento pues a la gente de mi edad, y supongo que conforme vaya creciendo intentaré, no lo que estaba hablando en tu casa, como adaptarme, intentar, no sé, acomodarme lo más fácil posible a ese momento. Por ejemplo, estábamos hablando de TikTok, ¿no? Que yo, cuando salió TikTok es una red social que ya todos lo sabido que engancha mucho, que es muy adictiva, que es muy peligrosa en cierto sentido, y yo era muy reacio a meterme en TikTok porque decía, es que esto no trae nada bueno. Pero empecé a ver que mis primos iban creciendo y que iban hablando de cosas que yo ya no terminaba de entender, ¿no? Salió por allí hace una época, hace un año o dos, una serie de vídeos que eran como Skibidi Toilet, ¿no? Se llamaban, que eran como unas cabezas que salían de unos váteres y luego había unas personas que tenían una cabeza de cámara de seguridad. Y claro, yo eso no lo entendía, pero de repente veía, entraba a cualquier bazar y encontraba cartas de eso, o peluches, no sé. Entonces, pues fue una cosa de decir, vale, es que si yo no me meto en TikTok, voy a ir quedándome cada vez más anticuado en cierto sentido, me voy a llegar a encontrar como esa conexión que yo quiero con el presente, ¿no? Con el avance. Entonces, bueno, pues al final mi trabajo trata un poco de eso, ¿no? De saber reflejar muy bien cuáles son nuestras preocupaciones, todo el tema de la depresión, la ansiedad, no sé, todo lo que nos influye, ¿no? La crisis de vivienda, el hecho de que te pidan experiencia para un trabajo, pero nadie te da esa experiencia para poder hacer ese trabajo. Entonces, todo este tipo de cosas me interesan mucho y yo creo que es mejor los memes y todo ese lenguaje de internet, porque al final, no sé, yo empecé un poco a trabajar sobre los memes porque yo no podía ser que me metiese en Instagram y que cada 3 imágenes que veía, 2 de ellas al menos eran con un tono bastante irónico,
que se caracteriza también mi trabajo por esa ironía, pero un poco depresivo, ¿no? Todo, o sea, era todo chiste y humor, pero sobre algo muy duro. Entonces, al final, pues reivindico, ¿no? Un poco que los memes no son algo banal que tengan que ver únicamente con la risa, sino que realmente nos tenemos que parar y pensar que nos están transmitiendo una serie de preocupaciones, una serie de problemas sociales que hay que tener en cuenta. Tienes que invitar a la gente a que vean una pieza que tenemos ahí en la oficina, Claro. de Frank, que dice: no os suicidéis, niños. ¿Y cómo puede ser el primer punto de partida de trabajar sobre el meme y querer elevarlo para que aparezca en el futuro de los libros de historia del arte? Claro, pues fue un poco así, ¿no? Fue como darme cuenta de que realmente no eran imágenes Que van a permanecer. Sí, y como que... Tú sabes lo típico que estás a lo mejor con el móvil y tu madre viene y te dice: ya estás perdiendo el tiempo, ya estás viendo tonterías en el móvil. Pues a lo mejor no son tan tonterías, ¿eh? A lo mejor sí que si nos paramos a pensar, pues eso, ¿no? Que es más serio de lo que parece. Lo que pasa es que, claro, nuestra generación, bueno, Camus, por ejemplo, es otro de mis grandísimos referentes, ¿no? Por no decir mi padre. Y Camus siempre lo dice, o sea, ante el desasosiego solo hay dos salidas: o suicidarte o el amor y el humor. Entonces, pues yo preferí coger eso, ¿no? Por lo que sea. Entonces, bueno, lo mismo que yo la cojo, la coge un montón de gente, ¿no? Al final hay que saber tomarse la vida un poco con humor. Y viene a través de eso, ¿no? De eso. ¿Y la técnica? Y la técnica precisamente es eso. O sea, yo me fijo mucho y hago una especie de crítica irónica también a la historia del arte y cómo se consigue la pintura, ¿no? O sea, dentro de la historia del arte, la pintura es como que podemos hablar de otra cosa, pero si hablamos de pintura ya estamos hablando de palabras mayores. Ya estamos diciendo: vale, esto tiene respeto, tiene... Entonces, pues al final, yo pinto al temple al huevo, que es una de las técnicas más antiguas que hay, lo usaban el 300 y el 400, ¿no? Italiano, todo, ¿no? Y realmente fue de decir: vale, no solo voy a pintar, sino que además voy a exagerar esa carga irónica, llevándolo a lo más clásico. Voy a utilizar esta imagen, esta contemporánea, y la voy a pintar de la forma más clásica que se puede, por contemplar algo, ¿no? Otro tema, el tamaño, ¿no? Por ejemplo, viene también de ahí. Ahí vemos una pieza que es chiquitita realmente, pero la otra que me hace más justicia en cuanto al tamaño, ¿no? Una pieza enorme. Y es que a mí el tamaño también me importa en ese sentido, ¿no? O sea, los tamaños grandes siempre se han usado para, pues, los retratos de los reyes, las grandes batallas, claro, temas importantes, temas... Los telones de los teatros, ¿no? El telón de los teatros. Claro. Entonces, en ese sentido, pues también me importaba pintar en grande, ¿no? Para decir: vale, pues esto que igual lo tomamos como algo de consumo rápido que luego nos olvidamos, vamos a inmortalizarlo a través de la pintura, en el patio del cuadrado, y vamos a darle un lugar de relevancia dentro de esto del arte, porque al final también tiene que ver mucho con la comunicación y con la imagen, y son cosas que están pasando que no podemos obviar o no querer mirar. O sea, está ahí, entonces, bueno, no sé. Y aparte del meme, ¿hay algún otro tema en el que te inspires? Bueno, al final, el meme es solamente la excusa, realmente. O sea, a mí me interesan, yo creo que los mismos temas que le interesan a todos los artistas en el mundo, tanto, o sea, hablo de pintores, o sea, artistas plásticos como de poetas, narradores, como, la muerte, el amor y la vida, eso siempre está en mí. O sea, cuántas calaveras he pintado ya, ¿no? Sí. Cuántas, no sé. Estaba buscando en el teléfono un cuadro que vendimos en estampa, que era así, Sí. y que no tenía bastidor, eran ramas de olivo, sujetado en el viento, pequeñito, qué pena no haber pensado en una pantalla. Y que tenía el título, que era lo que no encontraba. ¿Recuerdas el título de memoria? El título, vale. Así de grande.
Sí, el título era algo así como fui a la Plaza de España cansado de los tíos que se visten de Mickey Mouse para sacarle los cuartos a los padres de los niños. Compré un bote de lentejas y lo regalé a una abuela para que le hiciera un montaje a sus nietos. Y le propiné una paliza a uno de estos tíos y todo me lo pareció. Algo así, era un título súper largo. Lo compró un súper coleccionista, viendo la originalidad de la pieza. Esta era la pieza, no sé muy bien, pero bueno. Tengo que ver este proyecto. Bueno, pues es que los títulos también me importan porque, o sea, yo siempre me da mucha rabia cuando leo sin título, ¿no? Joder. Un poquito sí, de... abstractos. Un poco, bueno, sí, abstracto que que se ahora acaba vale, mucho. pero si pinta figurativo, un poquito de imaginación, ¿no? Para ponerle un título. Aunque sea algo básico del mundo, no sé. Y la cosa es que para mí los títulos yo me lo tomo como una forma de seguir la narratividad, de seguir generando imágenes más allá de la pintura, ¿no? O sea, yo al final hay cosas que, bueno, cada uno tiene que aceptar que tiene unas limitaciones y que, joder, por mucho que a mí me gustaría pintar una cosa que sea una pasada, pues la mente siempre crea imágenes mucho mejores que pintar. Entonces, cuando yo te digo, por ejemplo, otro título que tenía en otra pieza, ¿verdad? Que hice La exposición de Madrid. de las que tenían también el bastidor de Olivo. Era una pieza que salía un ordenador en medio de un bosque, ¿no? Entonces yo ahí, el título era algo así también como, a veces me levanto queriendo tener, ser como, queriendo como que salir de mi cuerpo y estar en una cápsula flotando en un mar de líquido amniótico con una niebla rosa y verde. Eso yo, evidentemente, eso es imposible de pintar. Tu cabeza va a generar siempre una imagen mucho más potente y mucho más mágica que lo que yo te pueda mostrar en una superficie plana. Si hiciera a lo mejor vídeo 3D o algo así, igual me podría aproximar un poquito más a todos esos estímulos que yo estoy generando con ese título. Entonces, de esa forma, al añadir ese tipo de título, pues ya tienes dos imágenes, ¿no? Realmente la imagen del lienzo y la imagen que genera en tu cabeza tirando de ese libro. Y bueno, pues me sirve también para esa ironía, ¿no? Que busco siempre. O sea, a mí me gustaría preguntarte si el sitio desde donde pintas, porque ahora vives en Málaga, estás en Córdoba, influye de alguna manera en tu trabajo. Bueno, yo creo que... ¿Te inspiras como tomas referencia de tu lugar donde estás basado en ese momento? Yo creo que lo estábamos hablando antes Juan Pablo y yo, que al final siempre como que todos los estímulos de un sitio nuevo en el que llegues te van a definir de una forma u otra, puede ser más o puede ser menos. Pero hablando de lo del paisaje, y yo vengo a pintar paisaje desde pequeño, yo pintaba paisaje naturalista, o sea, yo aprendí a pintar con la escuela sevillana realmente, porque había estudiado en Granada y en Málaga, pero yo pintaba con una profesora que venía de la Facultad de Sevilla y pintaba naturalista, pintaba pues ahí está taladro, pues consigo el mismo ritmo que lleva taladro, los mismos colores, hasta que ya después de llevar casi 10 años haciendo eso, me cansé. A lo mejor ya tenía ahí 19 años también cuando aquello y empecé ya a necesitar buscar otras cosas y empecé a meter colores. Y con el paso del tiempo yo me he acordado, o me he dado cuenta personalmente, que esa búsqueda del color viene un poco porque, claro, yo pintaba en mi pueblo bajo la sombra de un olivo, en mitad del campo, a 43 grados más o menos, en pleno julio, entonces hacía un calor increíble y claro, pues todos mis cuadros tendían al rojo, al amarillo y tal. Celeste. Claro, o los cielos de repente hacía tanto calor que el cielo era verdoso. Un blanco. Claro, exacto, con blanco. Muchas veces tengo también un cuadro con el cielo blanco. Y claro, en esa búsqueda pues yo me he dado cuenta de que ese color viene de ese calor que hacía allí. Entonces,
al final que me haya cambiado el estilo, aunque yo no pinte tanto país occidental, pero siga utilizando el color, pues viene un poco de ese gusto adquirido del sitio donde nací, donde soy. Yo vaticino, bueno, estabas haciendo un máster como artista multidisciplinar, Sí. que no seguirás solamente con la pintura, seguro que te meterás a alguna otra disciplina o de 3D. Sí, sí, bueno, hace poco estuve poniendo como resultado de una beca de la Facultad de Málaga en La Coracha. Y ahí pues yo tenía una bandera, por ejemplo, y una instalación con una ¿Qué bandera. había la bandera? Impostor. Que por eso. La música es algo que quieres hacer en tu trabajo. Sí. ¿Qué música te sientes más identificado? ¿O trabajas con música? Sí. ¿O trabajarías con música en el futuro? Mira, a mí lo de trabajar con música y lo de saber qué escuchar al artista me interesa mucho, gracias a Sassner, a Wilhelm Sassner, porque tú ves su cuadro y no pensarías que escucha metal, pero sin embargo no solamente escucha metal, sino que escucha black metal, que es como de las cosas más, quizás no más ruidosas en cierto sentido, pero sí, porque yo escucho metal también, ¿no? Entonces, a los que nos gusta el metal, el black metal concretamente, como que es complicado incluso para nosotros. Y sin embargo, su estudio, tú lo ves trabajando en el vídeo de YouTube que hay y tiene un montón de discos de black metal. Entonces, a mí me interesa mucho. Y pues sí, yo para mí, la música, pues es que son muchas horas solo en el estudio, porque artistas de otras disciplinas a lo mejor pues, trabajan de otra forma o lo que sea, pero es que cuando me tira preparando una individual meses y meses trabajando en el estudio tú solo, sin hablar con nadie, al final es que te cansas hasta de escuchar la música. Yo ya me pongo podcast, me pongo de todo, pero si intento escuchar de todo un poco, hyperpop por ejemplo, jazz, country, pero sobre todo metal. Me gusta todo a partir de los 90 y adelante. La exposición que tuvimos, la única que hemos tenido hasta ahora, ha sido en Madrid, en la galería que tenemos en Madrid, aunque el próximo año vamos a tener una exposición aquí de Fran Baena. Esa exposición tuvimos un crítico que fue el que hizo el texto, y seguramente es el crítico español más importante que hay, que se llama Fernando Castro. Lo cual es sorprendente que un chavalín, perdón, te digo la misma frase que antes, Fernando Castro le haga el texto de una exposición. Pero para inspirarse en lo que quería, en quién era Fran Baena, le pidió que le mandara una carta hablándole de él, hablando de ti. Y para el siguiente texto también estoy haciendo eso por correo. Ya me estoy intercambiando cartas por correo. Era la carta tan buena que al final publicamos las dos. Lo que tú le enviabas a Fernando, que incluso le decías qué tipo de música escuchabas. Y lo que Fernando. Bueno, tendremos una exposición el año que viene. No sé si alguien quiere hacer. Es una cosa facilísima. Es que me he quedado muy sorprendida con la técnica que usas, de un al huevo. ¿Sí? Y bueno, sé cómo lo hacían los muralistas religiosos, que usaban, pero tú ¿cómo lo haces? Hay pigmentos y tú bates un huevo y... Sí. Vale, o sea, Y no conozco a nadie, conozco muchísimos artistas, no conozco a nadie que trabaje en eso. O sea, tú te coges un Cojo el huevo... huevo, lo partes, lo echo en un tarro de aceitunas. Pero sí, todo del huevo o solo la carne. Todo. Ah, Me enseñaron... a ver, La clara, me enseñaron solamente... no, la clara no, la yema. Me enseñaron con la yema solamente, pero al final cada uno tiene su receta. yo quitamos la clara. La clara. Sí. Bueno, yo Modifica el pigmento, ¿no? Porque entonces deja de tener... Sí, sí. ¿Cómo? No, deja de tener un fondo amarillo naranja, A mí eso me No cambia el color. ¿no? No te cambia el color del pigmento. No. Que va. ¿No? Ahí, Perdona, Lo mezclo porque, claro. a mí me la cojo como a veces. Ah, claro. O sea, que tienes que gastarlo pronto, ¿no? Sí, Y no ponerlo en sitio húmedo y eso. Como Si si le pones un poquito de vinagre. De vinagre te aguanta. Sí. O sea, le Yo pones le una echo gota- aceite de linaza también, un poquito. Aceite de linaza y agua. Le hago una emulsión. vinagre. Sí. Y luego, perdona, ¿cómo es el proceso de secado de eso? Súper rápido. Súper rápido. Incluso más rápido que el acrílico a veces. Ah, sí.
Lo único que pasa es que esto tiene una parte mala, y es que al final lo deja de ser pigmento, que tú cuando lo tocas, por mucho que el cuadro esté seco, ya para siempre, si tú lo tocas, te va a manchar. No es como el óleo o como el acrílico, que tiene un aglutinante un poco más que crea una película. Y ¿No lo puedes esto, sellar? sí, lo puedo barnizar, eso sí. Y ahí sí que, pero si no lo barnizo, aunque esté seco, tú, a ver, ¿Y ya no te manchas mucho. ¿Con pero sí arroz? que- ¿Cómo? ¿Cómo se llama el Una arroz? gota de arroz. No, el agua no, lo blanco del arroz. ¿Cómo se llama? El almidón. Pues no lo he probado. Sí funciona y es muy Sobre el sabroso. papel. El papel también se sella. Pues no lo he probado. Y otra cosa, pues, no, en la técnica que o sea, y tú puedes luego pintar encima como hacemos con el óleo. Con el óleo sí, con el acrílico no. Y no con el temple, con el temple nuevo. ¿Sí? Puedes O sea, volver a pintar. El orden sería primero acrílico, después temple y después óleo. Dicen de pintar otra vez con el temple. Sí, puedes modificar. Sí, Sí. pero no muchas capas porque en el momento que ya hay muchas capas por encima del con el acrílico hay que se quiebre la pintura. Vale. Porque al final es una técnica muy seca en cierto sentido y se puede pintar. Claro. Una cosa que me llamó mucho la atención fue cuando fuimos a ver a Córdoba, al estudio que tenías en la casa, que ya no solo era el temple del huevo, eran las herramientas que utilizaban. Me acuerdo que te habían fabricado un tiento Sí, para ¿verdad? un tiento para apoyar la mano. Ah, sí. Y entonces tú le veías, no, estoy pintando píxeles con un tiento, entonces era como un contraste que a mí me parecía súper divertido. Como una cosa tan antigua para ser preciso, Claro, para sacar claro. píxeles del meme que estaría pintando en aquel momento Sí, interpretando. era un construir con píxeles. Bueno, Fran Baena es un obseso del orden. Sí, es verdad. Absoluto. Es increíble entrar en su estudio y estar igualito que el estudio de Santiago Idáñez o Julio Herrero, Sí, bueno. que son el ejemplo del caos. Los pintores muy conocidos. Bueno, no sé si quieres explicarnos alguna cosa más o alguna cosa de aquella pieza. Bueno, sí. Nada, una tontería, en verdad. Lo que también otra de las cosas que a mí me importa mucho en mi trabajo es, por ejemplo, la textura, ¿no? O lo que estábamos hablando de vacíos de ramas de olivo. Son formas de separar la pantalla 2D de la pieza física, ¿no? Porque eso es algo que a mí me importa mucho, ¿no? Que no sea simplemente como una impresión que yo podría haber cogido la imagen, hacerla en el ordenador, imprimirla y ya está. Sino meterle a la textura, ¿no? Le meto gotelé, le meto, pues bueno, la de fondo tiene una estrella hecha con... Sí, no, está. Y esta, por ejemplo, pues tiene una cosa que es que la luna que tiene brilla mejor con la cosa. Si quieres ahora lo dirás. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. María, si quieres, María, que es la directora de la galería, si quieres explicar un poquito esta exposición, aunque sea en un minuto. Esta es una exposición que hemos preparado con mucho cariño porque llevamos como unos 6 meses renovando el almacén, sin exposiciones, intentando actualizar un poquito el espacio. Este expositivo no, pero sí toda la parte de dentro. Bueno, es una colectiva de 5 artistas y realmente lo que les pedimos es como una interpretación del retrato de forma fantástica a su manera, cada uno, como de forma muy libre. Entonces, por ejemplo, este es Andrew Maugham, que realmente se inspira en una figura de un asesino, que es el asesino del Zodíaco. Fue un asesino en serie que nunca descubrieron y él lo lleva como a su manera, ¿no? Interpreta la historia que él pudo vivir a su manera, nunca lo descubrieron. Y luego Fran, que ya lo conocéis, que os ha contado un poquito de su trabajo, que presenta esta pieza y la de la pared del fondo. También hemos traído por primera vez a Sonjaya Kentak, que es el artista de 2 piezas allá, que él es balinés. Y él se inspira mucho en esas figuras de títeres balineses. Cuando hay algún tipo de ceremonia siempre están esos títeres gigantes y además con esos tejidos, y entonces él los lleva como a partes de su vida que reinterpreta a través de esas figuras y los lleva a la pintura. Y luego por último tenemos a Bach, que es un artista malagueño muy vinculado al graffiti, por eso no se le conoce mucho la cara, porque bueno, por eso el arte urbano, el graffiti. Y hace esos personajes cute que vemos por allí.
Bien. Ah, bueno, y Miguel Chero, por supuesto, que ya lo conocéis porque es que es artista de la galería, lo tuvimos el año pasado aquí en Marbella y hace esas figuras de como animales fantásticos, lobos o un caballo como ha presentado aquí, con elementos del pop, del graffiti, de los tatuajes, todo lo mete como en una batidora y bueno, mucho, los plásticos también son muy interesantes porque tienen como mucha materia, pinta directamente del tubo. Entonces, bueno, pues esperamos que os guste y cualquier cosita pues nos podéis preguntar. Bueno, de nuevo, gracias, que ahora sí está Sony, que hemos estado hablando antes, de que estamos en el Gallo Weekend y que sin Sony no habría el Eso sí, Gallo. sí, la verdad que sí. Bueno, nada, muchas gracias y vamos a tomar la Ten cuidado con las cámaras, que tengo felicidades.